Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Hoy tenemos con nosotros a nuestro compañero Alfredo Alcázar, que va a entrevistar a nuestra invitada Montserrat Pijuan, y van a hablar sobre el desarrollo emocional a través del árbol genealógico. Nuestra invitada es máster en psicología, profesora de astrología kármica y lleva más de 40 años desarrollando un método propio llamado hábitos mentales. Bueno, pues dentro de unos segunditos le vamos a dar paso para que comience esta entrevista, pero antes, desde Mindalia me gustaría animarte a que tú también des una conferencia con nosotros en directo. Si crees que tienes conocimientos relacionados con temas como por ejemplo la espiritualidad, la conciencia o el misterio, métete en nuestra página web www.mindaliatelevisión.com y verás en el menú superior una pestañita, una sección que se llama Dar conferencia. Pincha sobre ella, se te va a abrir un formulario, rellénalo y nosotros haremos lo posible para que tú también estés aquí en nuestras conferencias diarias. También recordarte que hoy puedes participar en esta entrevista en directo y lo puedes hacer dejando tus preguntas en el chat. ¿Cómo puedes formular estas preguntas? Pues en primer lugar pones la palabra pregunta en mayúscula. A continuación el país desde donde nos estás viendo y a continuación ya puedes formular el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada. Y ahora sí, vamos a pasar ya a saludarlos. Hola, ¿qué tal, Alfredo? Hola, Laura, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás, Montserrat? Hola, ¿qué tal? Yo estoy muy bien. ¿Qué tal, Alfredo? Pues yo estoy estupendamente bien, como siempre. Así es que vamos a estar muy bien todos y gracias a vosotros y a vosotras que estáis también al otro lado, porque vamos a hablar hoy de un tema muy emocionante, muy interesante con Montserrat. Nunca hemos hablado con ella de esto, pero nos va a introducir en lo que es el desarrollo emocional a través del árbol genealógico. Este desarrollo emocional, ¿de qué estamos hablando? De un desarrollo, evidentemente, de nuestras emociones, pero ¿hacia qué lugar? ¿Qué tipo de desarrollo estamos hablando? Bien, gracias a todos por darme esta oportunidad de poder expresar mi conocimiento. Bien, desarrollo emocional, estamos hablando del comportamiento del ser humano a través de lo que vive día a día. Es decir, una persona que en el ahora y el aquí, porque nosotros no le llamamos presente, le llamamos el ahora y el aquí, porque el presente ya se ha ido, tiene que estar en su verticalidad de lo que piensa, siente y hace. ¿De dónde viene toda esta verticalidad de lo que pienso, siento y hago? Si yo pienso que quiero amar a la persona que tengo delante y estar contenta y animada y siento que eso se va a dar, yo no puedo llegar a casa y darle un arañazo a esa persona. Evidentemente todo tiene su contenido y su línea, ¿no? En la vida, su camino. Bien, todo esto viene de nuestra educación básica, de nuestro árbol genealógico. En nuestro árbol genealógico se ha creado todo lo que yo hoy, como el ahora y el aquí, y luego el puente del futuro de lo que yo voy a ser, se ha dado. Es decir, yo cuando nazco, siendo hijo, tengo que saber que lo primero que al nacer siento es el olfato. Yo busco a mamá. Y en el olfato lo que tiene que ver es que mis pulmones tienen que estar desarrollados a tal, porque en realidad yo veo a mi papá y a mi mamá a través de mi olfato. ¿Qué significa? Que mis padres van a ser mis riñones de vida. En astrología kármica se llama que es Venus. Y en realidad lo que yo viva con mis padres, el patrón creado por ellos, yo voy a generar el resto de mi vida en mis relaciones lo que he visto como patrón adquirido de mis padres, ¿sí? Yo voy a ir desarrollando emocionalmente todo el tipo de pensamiento, porque tú sabes perfectamente, Alfredo, que una persona puede estar en finales de su vida con una válvula en el corazón, ¿sí? Y va viviendo años y años y años. En el momento puede fallarle el corazón, pero lo último que desaparece y el que nos da el fin de vida es nuestra mente. Pues bien, ahí es donde tenemos nuestra línea de saber cómo estamos viviendo nuestra vida. Entonces yo acostumbro a decir que tengo que saber lo que me piensa mi mente. Yo no puedo dejar a mi mente que piense lo que quiera, que vaya donde quiera, como el típico perrito que hace lo que quiere, o el caballo, o lo que sea. No,
mi mente tiene que estar dirigida por mí y yo tengo que ser observadora de mi mente. ¿Por qué mi mente en este momento está triste? Porque ¿quién vi del árbol que osmóticamente aprendí a estar triste? O sin ilusión, o sin alegría, o si papá y mamá se discutían, yo creo el patrón adquirido que mi papá y mi mamá, como ese es el patrón que he adquirido de pareja, yo voy a hacer lo mismo con mi pareja. Voy a llegar a mi casa y le voy a bronquear todo el día a mi pareja. Mientras que yo a lo mejor fuera de mi casa organizo constantemente un paripé adquirido que no es real. Entonces, ¿cómo se hace para ser feliz? Se cambia forma de pensar y se adquiere actitudes afines a la felicidad y a la vida. ¿Y cómo se va haciendo esto? Pues camino al caminar. Tengo que ir desarrollando y siendo emocionalmente adulta o adulto en ese caso, para que la persona aprenda primero a amarse a sí mismo. Entre comillas, yo le llamo un egoísta sabio. Y luego aprender a dar a los demás. Si yo no tengo, yo no puedo dar. Y esto está en verticalidad. Lo que yo pienso, siento y hago, tengo que darlo a los demás, pero primero a mí mismo. Entonces, cuando yo he dicho que yo soy el pulmón porque huelo a mi madre el contacto, mis padres son los riñones. Si mis padres tienen miedo, porque los riñones adquieren el miedo por la medicina china, que tú lo sabes, evidentemente yo voy a adquirir ese miedo. Y, por ejemplo, si yo de la abuela materna adquiero dulzura, significa que la abuela paterna está relacionada a mi páncreas. Si de mi abuelo paterno adquiero corazón, o sea, nosotros hemos hecho muchos estudios, tú conoces y todos conocéis a Ramón Maristany, y hemos organizado que el árbol genealógico está caracterizado por todos estos órganos. Y estos órganos a mí me dan un feedback constante para llegar a solucionar problemas de corazón. Siempre es el desamor. Eso es un estrés adquirido. La persona cuando no está bien en su territorio puede tener un ataque de corazón. ¿O por qué yo no puedo amar? Pues porque a lo mejor mi abuelo materno no me ha dado esas herramientas para poderlo organizar. ¿Y qué me da la abuela paterna? La abuela paterna es la que gestiona el hígado, la que filtra. Si mi abuela paterna todo el día estaba enfadada, tenía ira, tenía rabia, tenía un complot extraño con su pareja y por alguna razón ella tenía ira y rabia, yo adquiero del árbol genealógico esa ira y esa rabia. ¿Sí? ¿Y cómo, perdona, Montserrat, cómo la adquiero? ¿A través de qué patrones adquiero esta rabia o esta emoción a través de mi árbol genealógico? A través de observar, de saber, yo voy a ver a mi abuela y veo a mi abuela todo el día triste y enfadada, o que todo el día está odiando y verbalizando. Yo hablo de la palabra como verbo, porque el verbo es creador. Si mi abuela está enfadada porque resulta que mi abuelo ha tenido una relación fuera del matrimonio o tiene diferentes situaciones que ella no vive bien, ella va a vivir la rabia y la ira. Y eso es el hígado. Mi abuela paterna tiene conexión conmigo con el hígado. Si yo tengo un problema de hígado, tengo que limpiar el árbol genealógico, esa parte de hígado que tiene que ver con la rabia y con la ira. ¿Sí? Y el estómago está relacionado con el abuelo paterno. Si una persona tiene tristeza, ¿dónde le afecta? ¿En el digestivo? ¿En el estómago? Y eso lo adquirimos del abuelo paterno. O sea, nosotros gestionamos el árbol para llegar a las emociones y luego poderlas limpiar y limpiar toda mi forma de pensar. ¿Tenemos que conocer físicamente a nuestros abuelos, a nuestras abuelas para poder adquirir ese, digamos, ese patrón? No. Porque aunque el abuelo o la abuela no viva, y esa es la frase típica que nos dice todo el mundo y que me dice todo el mundo, es que yo no conocía a la abuela. Y yo le contesto, si no estuviera la abuela, tú no estarías aquí. Por lo tanto, no hace falta conocer a nuestros abuelos, pero gracias a ellos estamos aquí, ahora viviendo. Yo tengo que honrar a mis abuelos, tengo que honrar a mis padres. Lo que hayan hecho, está hecho. En el pasado está. Yo solo tengo que coger el pasado como aprendizaje de vida
Y si mi abuela me enseñó esa parte de ira y de rabia porque ella no estaba bien en su matrimonio, porque había una relación fuera de matrimonio o porque tuvo que abortar porque en ese momento había hambruna, lo que fuere, yo tengo que, a través de la osmosis de lo que me da papá y mamá, tengo que adquirirlo y poderlo modificar a través de mi mente. La única forma de poder cambiar cualquier situación de mi vida es a través de mi mente y a través de limpiar el árbol genealógico, claro. Y estás mencionando, para gente que evidentemente no esté muy informada sobre ello, no haya leído o no le hayan comentado, estás relacionando emociones con órganos concretos del cuerpo. ¿Existe una relación estrecha entre una emoción y un órgano específico? Totalmente. Fíjate, si cualquier persona lee cualquier cosa de medicina china, está totalmente... O sea, si yo tengo un disgusto, lo primero que se me va a bloquear es el estómago y voy a tener tristeza. Si tengo un impacto que no sé relacionarlo, voy a tener algo de hígado o voy a tener algo de rabia o de ira. O resulta que en mi vida, pues voy a decir algo que no acostumbro a decir, pero yo qué sé, hay diabetes en la familia, pues eso significa un amor perdido en el árbol, o que tengo un problema en el páncreas, porque el páncreas da dulzura. Y justamente la de diabetes es un tema de azúcar. Entonces está súper relacionado la emoción con nuestros órganos del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un manual de instrucciones que lo hemos perdido por el camino y que es magnífico nuestro cuerpo. Es un reloj absoluto que cuando nos levantamos por la mañana, los riñones han funcionado, el hígado ha funcionado, todo nuestro organigrama y nuestro universo interno ha funcionado. Y luego yo me levanto y ni siquiera agradezco a mi cuerpo a lo mejor que ha estado funcionando. Lo tengo como algo adquirido, empiezo a caminar, pero mi cuerpo ha estado funcionando. Si yo me voy a dormir triste, yo me voy a levantar triste. Si me voy a dormir ilusionada y contenta, yo me levanto ilusionada y contenta. Y esto es algo que tiene, o sea, ¿qué tenemos que hacer para que yo me levante ilusionada y contenta? Sería, por ejemplo, una pregunta que me la hago a mí misma. Bueno, pues adquirir hábitos mentales de que si a mí algo me está afectando, darme cuenta qué es lo que me afecta y que cuánto tiempo le voy a dar a ese algo que me afecta. Mi culebrón interno, y yo le llamo culebrón interno, no tiene que durar más que un umbral de tiempo. Igual que el umbral de tiempo de cuando yo decido ponerme algo a otro, hay un umbral de tiempo en ese estadio. Sí, pero ahí hay una cierta cuestión de fondo que quiero mostrarte, por lo menos es lo que pienso, que muchas de las personas que estarán escuchando dirán, sí, eso está muy bien, le vamos a dar un tiempo, le vamos a dar un margen, pero todos pensamos que el problema viene desde fuera adentro, es decir, existe un problema que me produce una emoción y me produce la rabia, la tristeza, etcétera, pero el problema está fuera y no puedo muchas veces pues solucionar el problema porque no depende de mí. ¿Eso es cierto? A ver, en parte es cierto. O sea, yo recibo todo lo que es del medio ambiente, todo lo que es una impresión que viene de fuera y a mí me va a afectar. Evidentemente que me va a afectar. Pero el tiempo que me vaya a afectar es una decisión mía. Yo puedo estar triste por una pérdida o porque mi medio ambiente no es lo que yo deseo en ese momento. No tengo un trabajo adecuado, mi relación de pareja no me funciona, mis hijos aquí, aquello allá. Vale, mi medio ambiente es lo que me va a afectar. Es decir, lo que comieron o la exposición de alguna toxina que tuvieron mis abuelos, yo lo voy a vivir en este momento. Por lo tanto, el medio ambiente me va a afectar, sí. Pero de mí depende la decisión de que esto perdure en el tiempo y luego tenga una sintología y una enfermedad, o de mí depende decir, oye, no, voy a cortarlo. Es decir, es como coger un coche, que es nuestro mecanismo, nuestro vehículo, y ponerlo, yo qué sé, a 600 por hora. Dices, bueno, esto es cortisol a tope, estrés a tope, pero en mi cuerpo, ¿qué pasa? Que eso va a dar energía para crear una enfermedad. Si yo sé que lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago, sobre todo lo que yo pienso, me va a crear una enfermedad, yo tengo que empezar a cortar mis pensamientos y a llevarlos como yo deseo que son. Que es evidente que necesito a lo mejor
un espejo al lado, una persona que me guíe durante un tiempo, pues como cuando aprendemos a conducir o queremos aprender a ir en, yo qué sé, en avión. Claro, necesito a alguien que me conduzca y me enseñe y me encamine a llegar a un objetivo que sea, pues, a tener actitudes afines a la felicidad. Sí, eso es natural. Pero que el medio ambiente me afecta, totalmente que me afecta. Pero tengo que aprender a defenderme dentro de las situaciones. Como un barco, yo doy siempre este mensaje, un barco, por ejemplo, sale de la isla, ¿sí? Y se pone sus defensas. O sale del pantalán de un puerto y se pone sus defensas, pero, cuando vuelve se pone sus defensas y entra entre medio de dos barcos para no afectarles y ahí pues se queda pues el barco, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, colocar las defensas adecuadas para que cuando salgamos al medio ambiente tengamos esa protección de nosotros mismos. Lo que pasa, mira, Alfredo, las personas están tan atentas de los demás que dejan de estar atentas de sí mismos. Y ese es una frase maravillosa, ¿no? Tan atentas de los demás, me hacen esto es mío, me hacen lo otro, que entonces dejo de estar atenta de mí y pierdo mucha energía, es mucha energía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros hacemos todo lo que hacemos? Por creencias propias. ¿Y de dónde vienen estas creencias propias? Pues de nuestro útero, del útero de nuestra madre, de cuando nosotros estábamos dentro de ese líquido amniótico. El niño está allí, vive la mar de bien, ¿y qué pasa? Que cuando sale, él ha aprendido de su madre todo el medio ambiente de su madre. Todas las etapas del embarazo, todas las etapas desde el minuto cero, que en budismo se llama -9 meses, hasta el minuto cero, que la mamá se queda embarazada, hasta los 9 meses, todo el medio ambiente que vive la mamá lo va a vivir el hijo el resto de su vida. Es decir, el primer mes de embarazo, será 10 años de vida del niño. El segundo mes de embarazo, será 20 años de vida del niño. Si tú tienes ahora 40, 50 años, en el cuarto mes o quinto mes de tu madre, lo que ella vivió es lo que tú estás sintiendo en este momento. Entonces, el medio ambiente nos afecta a todos. Por ejemplo, muchas veces una persona tiene una enfermedad y el médico le dice, nada, no te preocupes, vete a la playa o vete a la montaña o vete no sé dónde, y la persona se va y dice, ay, ahora sí que me encuentro bien. ¿Por qué te encuentras bien? Porque has salido de tu medio ambiente. Porque el medio ambiente constantemente lo que me está haciendo es afectando. Veo el mismo color, la misma sensación, los 5 sentidos se recolocan constantemente para proteger nuestro reptiliano. Entonces, nuestro reptiliano se protege, por ejemplo, una alergia. Tengo una alergia, ¿qué pasa? ¿Y cómo es que la tengo cada año? Porque en una ocasión tu medio ambiente se quedó ahí es como una pestaña colocada dentro de nuestra mente y está diciendo, ojo, está ocurriendo lo mismo que ocurrió hace 2 años, que el fulanito te dejó y estabas debajo de un árbol y allí el polen y etc, etc. Entonces, tenemos que saber que el medio ambiente nos va a afectar y que las creencias que mi mamá me infiltró dentro del embarazo, eso me va a afectar el resto de mi vida, a no ser que yo lo cambie. Yo puedo cambiar todo lo que yo deseo para poder modificar mi vida. Lo puedo modificar todo. Pero claro, hay muchas personas que están en situación de confort que tampoco quieren cambiar nada. Porque si cambian algo, a lo mejor pierden esa parte víctima y esa parte, claro, que los demás están tan encima de la persona, ¿no? Desde luego, Montserrat, el detonador de toda parálisis, creo que es, aparte de la ignorancia, el miedo, ¿no? Yo creo que el miedo, no tenemos por qué tener miedo. Yo creo que el problema máximo es el medio ambiente. El medio ambiente. El medio ambiente es donde se gestiona todo lo que yo voy a vivir el resto de mi vida. El miedo es adquirido. El miedo, por ejemplo, es tu mamá, tú estás tocando allí un bichito en el suelo y viene tu mamá y te dice, ¡cuidado! Y tú, ¡ah! Entonces, eso es una fobia. Al cabo de un tiempo, yo veo, yo que sé, una araña hiper grande. ¿Y por qué? Porque mi mamá me dijo, cuidado. Y yo ya le tengo miedo a ese bichito, pero el miedo es adquirido. ¿Qué es el miedo?
Alfredo. O sea, el miedo es, yo si tengo al señor miedo delante, le doy la mano. El miedo es, yo creo que tengo un inconveniente delante y no tengo herramientas para poderlo solucionar. Eso es el miedo. O sea, yo tengo que pagar algo y qué herramientas tengo, y qué herramientas tengo, y qué herramientas tengo. Entonces yo voy caminando por la calle y de repente veo un color, que puede ser este color que tú tienes delante, y digo, ya está, ya tengo la solución. ¿Quién me ha dado la solución? El medio ambiente. Porque en el medio ambiente hay algo que se ha sintonizado con algo de mi árbol genealógico. Y parece mágico, pero es que es real. Nosotros trabajamos con esto y llevamos muchísimos años trabajando en este sistema. ¿Sí? De órganos. Y no comprenda los entresijos del árbol genealógico y también enlazado con las emociones, pues se tarda un poco en reaccionar, en comprender todo esto. Puede sonarle un poco pues raro porque no lo comprende. A mí me pasa en algunos momentos que pierdo el hilo porque no comprendo determinadas relaciones, aunque evidentemente todo lo que dices es muy lógico y tiene es claro lo que dices, pero a veces cuesta conexionarlo. Entonces, algo que quiero que quede muy claro, hay un trasvase de emociones a lo largo de las generaciones a través del árbol genealógico, desde mis ancestros. ¿Hasta cuántas generaciones puede llegar una emoción que impacta sobre mí y repito un modelo en mi vida? Normalmente nosotros hablamos de 3. En la tercera generación cae en cascada biológica a esa persona. Mira, te voy a hacer un ejemplo que creo que va a quedar muy claro. Tú ahora imagínate un ordenador, ¿sí? Y ese ordenador, pues todo el mundo sabe lo que es un ordenador, un PC, que tiene sus softwares y que sus softwares tienen que ir enlazados para que el ordenador funcione en la máxima esplendor. Imagínate que falla 1 o 2, o que entra un virus y que el virus estropea todo el sistema y que me quedo sin ordenador. Eso es nuestra mente. Entra un virus, un software queda afectado y entonces afecta el resto de toda mi día, mi semana, mi año. Es decir, hay muchas personas que dicen, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer con mi depresión? Pues saber de por qué vino esa depresión. A lo mejor es una pérdida. Siempre que yo pierdo, puedo perder un trabajo. Como para la mente, para nuestro inconsciente reptiliano, fíjate lo que te voy a decir, es que esto es, las personas van a pensar que yo no tengo sentimientos y no son real. Una pérdida de una persona o una pérdida de un animal o una pérdida de un avión, lo va a vivir igual. Lo que pasa es que nosotros le vamos a colocar sentimientos y en esos sentimientos es donde ya entra yo sufro, yo me sacrifico, yo me preocupo y eso es nuestra educación básica. Tenemos nuestras células regadas del sufrimiento y nos creemos que cuanto más suframos, más alcanzaremos el mundo de los cielos y eso no es real. Lo vuelvo a repetir, no es real que tengamos que sufrir. En esta vida hemos venido a aprender a ser felices, a amar. Cosa que hay mucho intelectual, mucha persona que se lee todos los libros del mundo, que hace muchos cursos, pero no practica en absoluto. Y la práctica se hace en el pequeño, o sea, en la distancia corta. Se hace conmigo y el primero que tengo, que es mi mamá y mi papá. Y luego, pues si tengo mis abuelos y mis abuelas, ellos me van a ayudar a saber yo cómo tengo que luego volverme a relacionar en mi mundo, donde cuando yo creé mi familia. Una cosa son raíces, que es el árbol, y otra es mi familia. Entonces, es muy sencillo ser feliz, pero no es fácil, porque no tenemos una sociedad muy dependiente de las máquinas, y está bien, pero la máquina tiene que depender de mí, no yo de ellas. Y hoy en día, cada vez más, en ese individualismo, pues yo te pido que me des un vaso de agua y yo te doy el vaso de agua mirando al otro lado. Mientras que la atención se coloca cuando yo miro al otro y estoy atento del otro. Y piensa que son cosas extremadamente sencillas ser feliz, pero eso sí, requiere estar atento de ti. Y muchas personas están tan dispersas en el mundo de los demás que nadie está atento de sí mismo para ser feliz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender a saber quién soy, aprender a saber qué desarrollo emocional tengo internamente que me ha venido adquirido del árbol genealógico, de ese ordenador
de ese computador, que hemos llamado en Sudamérica, que hay un software o hay algo afectado del sistema, que hay algo que es tóxico y a mí me está afectando. Si a mí algo me está afectando, yo no voy a vivir bien la vida. Entonces, Montserrat, en esa figura del software y en esa figura del ordenador, voy a introducirme. Es decir, estamos compuestos, somos un hardware, somos una máquina, aunque la figura no es exacta, pero somos una perfecta maquinaria, ese cuerpo del que decías, que está cargada de programas que son emociones. Y esas emociones, el origen de esas emociones está en la memoria, que es el árbol geológico, la memoria de ese ordenador. Es decir, esa memoria está con un programa u otro programa funcionando y nosotros podemos desactivar uno o activar el otro, depende de nuestra actitud. ¿Es así? Bueno, activar, evidentemente podemos activar. Sí, nuestro medio ambiente va a activar mecanismos externos, que son impresiones, y evidentemente nuestra fuente es nuestro Windows. Es decir, la fuente es mi árbol. Eso es evidente. Yo he nacido de un papá y una mamá, y mis papás han nacido de un papá y una mamá, y un papá y una mamá, que son mis abuelos, que aunque ahora no vivan, esa es mi fuente. La familia son los programas. La familia son los programas. Si no encontramos la fuente, debemos arreglar en nuestro ámbito familiar para llegar a la fuente, porque la fuente es la que me va a dar mi origen, de saber quién soy yo. Hoy en día hay mucho desconocimiento que nosotros a través del lenguaje no verbal, la morfopsicología y el desarrollo emocional llegamos a la fuente. Es decir, mucha gente me dice, yo no conozco a mi mamá, pero en cuanto tú me estás hablando, que yo te hago preguntas, que entramos en un feedback, te explicaré cómo es tu mamá, tu papá y qué desarrollo emocional tuvieron ellos y si pudieron estar, bueno, si esos programas y esa fuente estuvo afectada, tú vas a estar afectado. O sea, nuestro árbol genealógico cae en peso encima nuestro. ¿Sí o sí? Sí, estoy completamente siguiéndote y ya voy cogiendo un hilo, un conductor que me está llegando, igual que le está llegando a mucha gente que está preguntando. Vamos a ir a las preguntas dentro de un par de minutos en torno a eso que tú dices. Si puedo escoger una pregunta de forma general, extraída del sentimiento que creo recoger de las preguntas que están haciendo, que ahora las iré haciendo una a una, es que ¿cómo puedo remediar eso que me llega y que se introduce en mí como si fuera un virus? ¿Cómo puedo remediar eso? ¿Cómo puedo hacer para que no afecte a mi vida? Bien, primero yo tengo que conocer que eso me puede afectar, porque hay muchísimas personas que malviven, como digo yo, que van todo el día tirando chispas de mal humor, tristes, desencajadas, con muchísimas adicciones. Eso ya es una enfermedad. Es decir, una adicción, el estar triste, el estar enfadado, el estar enfurruñado, el creer que la suerte la tengo fuera y la tiene el vecino y yo no la tengo, no es real. La suerte no va al azar, va en mi vibración interna. Si yo vibro en una sintonía muy alta como la música, en octavas superiores, porque yo vibro alegre, ilusionada, contenta, sabiendo que las herramientas las tengo yo y que la fuente de mis herramientas son mi familia y mi árbol genealógico, evidentemente, entonces yo puedo limpiar todo ese sistema. ¿Cómo se desarrolla? Pues haciendo terapia y dándonos cuenta que todo el mundo, fíjate lo que te digo, y además lo verbalizaré tantas veces como quieras, Alfredo, todas las personas del universo pueden ser felices. Lo único que pasa es que tienen que esforzarse a querer salir de su situación de confort, a desarrollar y tener que tener una terapia, y eso, claro, es un feedback y decir, oye, venga, y entre los dos a caminar. Yo enseño y los demás tienen que van aprendiendo, igual que aprendí yo cuando empecé a caminar. Yo estoy aquí porque en su momento, en mis 33 años, en un accidente me caí a un barranco y me dijeron que me quedaría paralítica, Alfredo. Y yo dije, así mismo le dije al médico, al traumatólogo, no, hasta yo misma a mí me impresioné, ¿no? Y a partir de ahí sé el poder que tiene nuestra mente. Nuestra mente tiene el poder universal de todo. O sea, lo que mi mente quiere que ella haga, yo voy a hacerlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reeducar mi mente. Reeducar mi mente, porque lo que nos enseñaron de los Reyes Godos, yo no me acuerdo de nada. Yo tengo que vivir a través de mis emociones. Entonces yo cuando me pasó el accidente, lo que sí me planteé es trabajar
toda mi mente y mis emociones. Y ahí empecé a darle duro a mi mente, venga y dale, sin que tuviera ella como si fuera una gacela que iba por donde quería. No, yo la llevaba. Y hoy por hoy te puedo asegurar que yo sé perfectamente mi mente desde la mañana a la noche. Ya no me esfuerzo, antes sí tienes que hacer un esfuerzo, saber dónde me lleva, qué me piensa, qué quiere, qué no quiere, si yo la deseo, que vaya, que no. Y yo llevo a mi mente como si fuera una niña pequeña o un niño pequeño, en mi caso una niña, y ahí la voy llevando. Evidentemente es un trabajo, pero como cualquier otro, como cuando uno va a su trabajo y llega y tiene una compensación económica. Pues mi compensación económica, o sea, yo siempre digo, cuando mi mente me hace cosas, le pregunto, ¿qué beneficio tienes en esto? Beneficio, solo hay dos sistemas, el amor o el miedo, como tú has dicho. Depende de la decisión que yo tome, yo voy a desarrollar lo que yo haga en amor o voy a desarrollarlo en miedo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, imagínate que entro en una discusión y entonces yo le pregunto a mi mente, ¿qué beneficio tienes? ¿El beneficio del amor o el beneficio del miedo y el sufrimiento? O bien el del amor y la felicidad, y mi mente se calma. No entro en ninguna discusión que yo no deseo, porque yo le digo a mi mente qué interés o beneficio tienes. Y en ese momento la freno. ¿Qué es amor y felicidad o es miedo y sufrimiento? Y si tú te planteas esto, que claro, es un entreno, evidentemente, te aseguro que desde la mañana que te levantas hasta que te vas a acostar, aparte yo tengo muchísima energía, porque no la desgasto. Yo no estoy dispersando mi energía y soy una persona súper, disfruto de la vida, alegre. Pues esto es lo que todo el mundo puede llegar a hacer, trabajando en terapia, claro, o con nosotros en cursos. Buena propuesta. Ahora vamos a saber exactamente cómo podemos acceder a esa información y a esos cursos que dais para poder llegar a concluir que todos podemos ser felices y, de hecho, es un derecho que tenemos, un potencial en permanente actualización. Claro, Pero será dentro de un minuto cuando nuestra compañera Laura diga algo también importante para todos nosotros. Adelante, Laura. Bien, pues vamos a empezar ya ese turno de preguntas, pero a ver antes... si Laura está por ahí. Sí. Perdón, que no me estabais escuchando, pero yo ya estaba en ello, ¿eh? El chat, la gente que nos está viendo, la audiencia ya estaba escuchándome. Voy a retomar, quería decir que vamos a pasar dentro de unos segundos a esa ronda de preguntas, pero antes, desde Mindalia, queremos animarte a que vivas una fiesta más consciente, más solidaria y más ecológica. Y pedirte que si has decidido regalar una mascota, no la compres, adóptala. Hay muchos animales sin hogar que te amarán incondicionalmente. Además, recuerda que un animal no es un juguete. No cometas el error de abandonarlo cuando dejes de cuidarlo. Nosotros desde Mindalia te animamos a que tengas este gesto solidario porque también en estas fiestas puedes cuidar tu mundo gesto a gesto. Y ahora, Alfredo, sí que podemos pasar ya a esa ronda de preguntas. Gracias, Laura. Estamos hablando con Montserrat Pijuan de las emociones y de su relación con el árbol genealógico. Y hay muchas preguntas. Prepárate, Montserrat, porque empiezan las preguntas y queremos hacerlas todas, a ver si llegamos. Toñi, desde España, dice, tengo lumbalgia crónica. Ya te avisé que hay mucha gente que está intentando relacionar sus emociones o su árbol genealógico con esa dolencia física. Dice Toñi, tengo lumbalgia crónica. ¿Puede estar relacionada? En este caso dice, ¿está relacionada con el árbol? Puede estar relacionada con el árbol. Nosotros no tenemos evidentemente un esquema de esto tiene que ser por esto. Lo tendríamos que ver en terapia a través del lenguaje no verbal, lenguaje verbal y evidentemente morfopsicología. Pero fíjate que la lumbalgia está en los riñones y tiene que ver con papá y mamá. Hay muchísimas personas con problemas de lumbalgia que dicen, no, es que me siento mal, me siento bien y lo que sé. Tiene que ver con papá y mamá. Los riñones tienen que ver con ellos y con el miedo. Es nuestro pozo el miedo. Según la medicina china, el miedo se acumula perfectamente en los riñones siempre. Es decir, una lumbalgia, que es una enfermedad, bueno, una dolencia física, existe una emoción que es el miedo, existe un órgano receptor de ese miedo, según todo lo que dices, que son los riñones, y todo eso está relacionado en el árbol genealógico con mi padre y con mi madre. Claro, porque puede ser un tema
por ejemplo, de abandono. Yo me siento abandonada porque papá y mamá se dedicaron a los demás y o papá abandonó a mamá o mamá a papá. Yo no quiero aquí generalizar. Y entonces yo siento ese abandono que mis riñones lo van a reflejar. Entiendo. Y por eso Quería preguntarte, Montserrat, antes de las preguntas, que cómo pueden las personas que están también preguntando acceder a vuestra información y a vuestras terapias. Pues bien, pueden hacerlo a través de nuestra web, que es totemocional.com, T-O-T, emocional.com, T-O-T, emocional.com. Ahí encontrarán los teléfonos de contacto y también ahí el tipo de terapias que tenemos. Y eso lo podéis hacer también en la distancia, ¿no? Sí, nosotros trabajamos por Skype por todo el mundo y la verdad es que hacemos Estados Unidos, Sudamérica, Japón, España, trabajamos para todo el mundo. El Skype hoy en día o videollamada o Hangout o lo que sea es muy rápido y visualizas muy bien, solo que la persona tiene que tener una buena línea eléctrica, pero lo demás... Claro. Precisamente la pregunta que nos viene a continuación es desde Estados Unidos. Lupita García dice, ¿cómo es honrar a nuestros antepasados? Te ha escuchado esa frase y quiere saber cómo es honrar a nuestros antepasados. ¿Es solo expresarlo o requiere algún ritual, por ejemplo? No, es tenerlos en cuenta. Si yo tuve una abuela y un abuelo, ¿tú sabes cuántas sesiones hacemos que nadie sabe cómo es el abuelo y la abuela? O que ya no te digo cómo se llamen, pero evidentemente hay muchas familias que no honran, que no los tienen en cuenta, que no les hablan. Papá y mamá tienen que hablar de sus abuelos, de su papá y de su mamá, y de su mamá tiene que hablar de su mamá y de su papá, y son conversaciones maravillosas en la mesa. Y que se les tiene que tener en cuenta. Si yo honro a los míos, yo misma me voy a honrar a mí misma y los demás también me van a honrar a mí mismo. Entonces los tengo que tener en cuenta, visualizar fotos, ver quién era mi abuela, mi abuelo, saber que mis abuelos fueron jóvenes, porque todo el mundo ve a la abuela y la abuela cuando eran mayores, pero ellos han sido jóvenes. Y visualizarlos y darte cuenta, pues que, y amarlos, ponerlos ahí en una vitrina o en una mesa o con su barquito y tenerlos a tu lado, porque entonces significa que tú estás en tu árbol genealógico, que no estás fuera de lugar. Hay muchas personas fuera de lugar que todo el día van dando tumbos por la calle, pues honra a tu familia, pon a los tuyos, haz como una especie, entre comillas, pon allí todas tus fotos y es honrarlos, es mirar a tu abuela y decirle, hola abuela materna, ¿qué tal? Hola abuelo materno, y conocerlos, tenerlos en cuenta. Eso es honrar. Qué positivo es lo que dices, Montserrat, qué positivo y qué poco se aplica en este mundo, en este lado del mundo y qué mucho se aplica en el otro lado. Creo que los países latinoamericanos y en ese tipo de culturas se honra mucho más a los ancestros que en este tipo de culturas, las más europeas, que, bueno, pues retiran a los abuelos ya. Exacto, exacto. Mira, en las tribus antiguas, los hindús, los indios, todo el mundo veneraba a sus antepasados, ya los que no estaban y a los que estaban. Un abuelo hablaba antes que el nieto o la nieta y se tenía su respeto. Y si el abuelo, la abuela, papá y mamá hablaban, los demás esperaban. Y tenías tu espacio, tu tiempo y todo, había una armonía. Hoy en día todo el mundo se interrumpe, no se pide ni se mira a los ojos, ni venerar o honrarlos sería tenerlos en cuenta, como las tribus antiguas, igual. Bien, a veces se confunde antiguo con obsoleto y no soy partidario de esa opinión. Anita desde México, Anita Bonita, además un apellido pues bonito. Anita Bonita pregunta desde México, a los 6 meses padecí colitis, a la fecha de manera ocasional inflamación del colon, es decir, actualmente. ¿A qué ancestro relaciono este órgano, el colon? Tiene que ver con el abuelo paterno, que he comentado antes, porque todo lo que es estómago tiene que ver con tristeza. También tendríamos que hablar todo lo que es colon con una contracción o injusticia en el árbol. También hay esa línea por ahí, pues entre comillas, qué porquería me comí o qué porquería se comió este. Y tiene que ver, claro, con el último excremento que sería la última parte de esa salida, que sería el colon.
y tiene que ver, pues ya te digo, abuelo paterno, estómago, digestivo, tristeza, traiciones, injusticias. Es que tendría que ver a la persona y saber cómo manejar. Claro, pero de forma general sí tienes ahí algo una pista. Viviana Hall, ya desde Argentina, pasamos de México a Argentina, saludos Argentina, dice, yo no conocía a mis abuelos paternos ni maternos, no me va bien en el amor y tengo problemas de estómago. Te da las gracias, te da las bendiciones y nos desea a todos felices fiestas. Pues muchas gracias, Argentina, Estados Unidos y España, que son los 3 que he hablado. Bien, es un poco lo mismo. Yo no conocía a mis abuelos y tengo problemas de estómago, ha dicho, digestivos. Tiene que ver con el abuelo paterno, fíjate que se vuelve a repetir y justamente son mujeres que van más por el lado paterno. No siempre, no siempre, pero la mujer va al lado de papá y por lo tanto va más en la línea paterna. También muchas veces se cambia, porque lo que está en un lado es un pliegue. El árbol genealógico hace como un pliegue y lo que ha pasado aquí también está aquí. Y eso está relacionado evidentemente con tristeza y con el árbol, con el abuelo paterno y todo lo que es estómago. Bien, nos volvemos a España, en este caso desde Cataluña, supongo, porque Jordi Frederic Blanco, bueno, desde España, genéricamente. Pregunta desde España, Jordi, ¿es posible evitar estados de enfermedad graves tales como cáncer, leucemia, diabetes, fibromialgia, si vienen heredadas del árbol? Mira, nosotros una de las cosas importantes que decimos es que no curamos nada. Es decir, nosotros intentamos que esa persona se sane y se cure. Todo el mundo se cura y se sana él mismo. Lo único que nosotros damos las herramientas para que eso ocurra, para que se pueda sanar y pueda llegar a cabo, pues no teniendo esa enfermedad. Pero nosotros sacar cánceres y tal, no. Hemos de estar en conjunción y con la medicina, evidentemente. Se tiene que tomar la química que se tenga que tomar y además hacer la terapia que se tenga que hacer. Nos vamos de nuevo a Argentina. Puede venir del árbol o puede venir del medio ambiente. Eso se tiene que ver y observar a través de la terapia. Bien, queda claro. Marimir pregunta desde Argentina, ¿cómo cambias la información que no tienes? Aquí en este caso, como es de Argentina, dice no tenés, pues porque los padres no están en este plano y los abuelos tampoco. Es decir, queda clara la pregunta, ¿no? Bueno, es lo que comentábamos antes, gracias Argentina. Aunque ellos no están, ellos estuvieron. Entonces, evidentemente, ellos estaban cuando tú naciste, tus padres seguro, tu madre seguro. Entonces, es una cuestión otra vez volver a tener cualquier terapia. Mira, nosotros hicimos una terapia muy interesante de una chica argentina que era de padres adoptivos y le dijimos tal cual como eran los padres, lo que sentían los padres, lo que vivían los padres, qué emociones tuvieron los padres y se sanó, pero por completo. Entonces ahora está súper bien, súper tranquila, ya no está en estrés, está bien con su pareja, es como si hubiera vuelto a renacer. Más preguntas desde España en este caso. ¿Podrías compartir, dice Magic Spins, que será su nick en YouTube, ¿podrías compartirnos en síntesis el papel de los abuelos maternos y paternos en nuestra vida? Sí, mira, la abuela materna es la que nos da dulzura, ¿sí? Entonces, evidentemente, en la dulzura está relacionado el páncreas, ¿sí? Entonces, evidentemente, la abuela materna es la que nos da las actitudes, la que nos encamina las actitudes para ser actitudes afines a la felicidad. El abuelo materno es el que nos relaciona con el corazón. Un desamor o mucho estrés tiene que ver con el corazón. Y el abuelo paterno y el abuelo materno es el que nos orienta hacia el medio ambiente. ¿De acuerdo? Luego, el medio ambiente también es en relación con la mujer, también tiene una relación muy amplia el medio ambiente. Y luego, todo lo que son creencias nos lo determina nuestro padre y todo lo que son conductas nos lo determina nuestra madre. Faltaría en este caso la única que sería la abuela paterna que nos ayuda a encaminar nuestro comportamiento. Ha quedado claro también de forma general, está claro. Hay que profundizar mucho en ello porque es toda
una técnica, es una observación de la persona, es un análisis y finalmente una conclusión, ¿no? Claro, es nuestro método. Hemos desarrollado esto como una terapia y método único en el mundo. La verdad es que este tipo de género, tal como lo hemos investigado y desarrollado con Ramón, pues no lo hace nadie y nosotros lo tenemos muy desarrollado. Enlazo con lo que acabas de decir con dos preguntas, una que llega desde México. No me dicen desde dónde llega la pregunta y otra me llega desde España. Una de ellas es ¿qué de nuevo tiene su método? Y por otro lado, desde España, Toñi dice, ¿puedes darme algún autor para informarme sobre este tema? ¿Qué de nuevo? Pues yo creo que de nuevo lo tiene todo, porque trabajamos el árbol genealógico, enlazamos con las emociones, desarrollamos nuestra parte emocional, cambiamos nuestra forma de pensar, trabajamos nuestra forma de sentir y nuestra forma de accionar y vamos encaminados hacia el puente del futuro, que sería tener actitudes afines a la felicidad y a la vida. Pero evidentemente tenemos primero, limpiamos el árbol, limpiamos nuestra mente y ya el trampolín a la vida. Es decir, es como pisar y caminar hacia adelante. Es aprender a caminar hacia adelante. Y esto es un método nuestro único. Nosotros la verdad es que hemos investigado mucho sobre muchísimas y miles y miles y miles de terapias. Hemos hecho una gran investigación y, por ejemplo, ¿por qué la abuela materna el páncreas? Porque hemos visto que había se encaminaba mucho la abuela materna hacia la dulzura, hacia el páncreas, hacia la diabetes, y hemos hecho una estadística muy importante. También habéis escrito libros porque te piden autores y si es un método nuevo y ese es un método vuestro, tenéis libros también, ¿no? Exacto, tenemos 2 libros que están en nuestra web, que en este momento se pueden comprar también a nivel digital porque es más rápido y les llega enseguida. A nivel físico pues también les llega, pero claro, el correo, todo esto pues es más lento. Pero recordamos la web, por favor, para las personas que quieran. Sí, nuestra web, como ya he dicho de dónde sale todo, pues nuestra web es totemocional.com, totemocional.com. Ahí está toda la información y también los libros. Jessie, desde México, pregunta, ¿cómo puedo sanar el momento traumático de mi nacimiento? Me estaba ahogando, ¿será por eso que tengo asma? ¿Me puede decir algo al respecto? Bueno, el ahogo puede ser un tema se tendría que ver la persona morfopsicológicamente, tendríamos que ver porque esta parte de aquí, Alfredo, está relacionada en el nacimiento. Esta parte, si esta persona a lo mejor tiene aquí una señal o cualquier cosa, significaría el canal, ese sería el canal de salida de un embarazo. Ahí nosotros vemos si la persona tuvo dificultades, si tuvo el cordón umbilical, si pudo contactar enseguida con su madre, evidentemente con el olfato, que es lo primero que hemos comentado, porque lo primero que nosotros desarrollamos como seres biológicos es el olfato. Nosotros lo primero que hacemos es buscar a mamá con nuestra nariz. Y por eso una persona... Animales. Exacto, es que es igual, es idéntico. La impronta animal. La impronta animal es la primera, es reptiliano todo lo nuestro. Aunque luego lo hemos matizado con mucha decoración y con mucha tecnología, pero nosotros seguimos siendo reptilianos, como dices tú, porque fíjate que la persona cuando se enfada, ¿cómo se enfada? Como un niño de 5 años o como una niña de 5 años. ¿Y qué hacemos? Ahí somos totalmente instintivos, totalmente instintivos. España, Aida, Adelina, concretamente nos dice desde Galicia. Saludos Galicia, saludos España. Quisiera saber si mi árbol genealógico, quisiera saber mi árbol genealógico. Yo tengo neurofibromatosis, desviación de columna, me operaron y la cadera y me operaron y la cadera y deformación en el glúteo. Es que no pone puntos ni comas y es complicado leerlo. Así que quiero saber un poco esa relación de esas enfermedades o dolencias con su árbol genealógico. Es que tendríamos que mirarla, porque decir un diagnóstico a la venga de tantas cosas que me ha contado, está hablando de una estructura ósea, una estructura familiar, tendríamos que ver a la persona y saber qué es lo que me está dirigiendo sus movimientos, su lenguaje no verbal y analizar por dónde y qué canalización le podíamos dar y qué
qué ayuda le podíamos ayudar o dar para que ella pudiera tener una buena vida, ¿no? Hablando de ayuda, Montserrat, cuando una persona llega o se pone en contacto con vosotros, o le dais consulta bien online o bien físicamente en vuestros instalaciones, Sí. ¿qué es lo primero que abordáis? ¿Qué es lo primero que le preguntáis? ¿Qué es lo primero que tiene que deciros? No sé, ¿cómo lo gestionáis? Bueno, en realidad la persona se sienta, le preguntamos cuál es el motivo de su sesión y automáticamente lo primero que nosotros abordamos, porque la llave de nuestra vida es nuestro papá y nuestra mamá. Esta es la llave, o sea, nuestro método de vida, Alfredo, nuestro método de vida es papá y mamá. El método es una idea y la idea siempre son dos, es papá y mamá, no hay otra cosa. Si yo tengo una buena relación, a lo mejor interna, porque a lo mejor no veo a mi padre ni a mi madre, pero yo tengo que tener una buena relación interna con papá y mamá. Esa es la llave de mi vida y eso primero entramos por ahí. Tenemos cuestión de expresar que papá si estuvo bien y mal, pero nosotros entramos por ahí. Es como Dios y demonio, ¿vale? Si Dios y demonio existen porque nos lo hacen creer que existen, pues yo tengo que abordar quién es papá y quién es mamá en mi vida, qué relación, qué sentimiento, qué emoción vivo yo de ellos y por qué los vivo de ellos. Y ahí nosotros hacemos las preguntas, el por qué, el cómo, tal, o el para qué, para llegar al futuro. Desde España, de nuevo, una pregunta. ¿Podrías explicar, te piden, un poco más el tema de la diabetes y el amor perdido en el árbol genealógico? Bueno, eso también tendríamos que ver a la persona y desarrollar. Pero pregunto, ¿por qué te sonríes, Montserrat? ¿Por qué te sonríes? Me sonrío porque siempre que comento o cuando acostumbro a comentar el amor perdido, es una pregunta que yo no sé por qué la comento y automáticamente, claro, esto es porque ha pasado en el árbol. A él esto le ha pasado en el árbol a esta persona. Entonces, ¿qué significa amor perdido? Pues una persona que estuvo en la guerra y que su padre o su abuelo o su marido se fue y no volvió. Eso es amor perdido. Entonces, en generaciones, en la tercera generación, la persona puede vivir una diabetes. Puede vivir una diabetes, no significa que lo sea, pero puede ser también en la parte de la abuela materna que nos da el páncreas. Mi sonrisa ha sido porque realmente es algo que llama la atención, porque amor perdido, y cada vez más en el universo hay personas más solas, pueden venir, evidentemente, todos en nuestra generación viene de las guerras, de la guerra. Y la guerra ha terminado, pero nosotros venimos de una guerra. Los niños hiperactivos, antes nuestros abuelos estuvieron atrincherados mucho tiempo y no se podían mover. O venimos de eso, de hombres que se iban a la guerra y que no volvían, o que se enamoraban y que se casaban luego y tenían una segunda relación. Y entonces, en cascada biológica, la persona pues vive una diabetes o vive una soledad espantosa que no sabe por dónde le viene. Y claro, que va buscando relaciones de pareja, pero no consigue, porque en el árbol pues hubo una relación fuera de matrimonio o un amor perdido, como dice esta persona, que le explique qué significa. Terminamos con una última pregunta. Nos queda muy poco tiempo. Desde Argentina, Jessy vuelve de nuevo a preguntarte, ¿qué tiene que ver el hipotiroidismo en el árbol, en lo que es el árbol genealógico? Vuelvo a lo mismo, teníamos que ver a la persona. Claro. Aunque el hiper o hipo tiene que ver un tema con el tiempo. Es una persona que hay un tema con el tiempo. Podría ser el embarazo, podría ser el nacimiento, podría ser algo que fuera de tiempo, una negligencia en el tiempo, una persona enferma que no llegaran a tiempo, una negligencia del médico, lo que sea. Podrían ser muchas cosas, pero sí que tiene que ver todo el tema de tiroides, que tiene que ver con toda esta parte de aquí, con algo relacionado con el tiempo, en relación al árbol genealógico y con los movimientos podríamos ver qué ocurre con esa persona. Bien, evidentemente cosas muy concretas, como te preguntan aquí, como hacen con otras personas que también hablan de determinados temas y no pueden ir siempre a lo específico porque no tienen los suficientes datos de la persona, evidentemente ni física ni tampoco a nivel de información
para poder tomar con precisión esta respuesta. Es algo que nosotros entendemos como lógico. Supongo que también las personas que están al otro lado escuchando lo entenderán. Al que no se puede atender a lo específico muchas veces, incluso a veces por la privacidad que supone eso. En todo caso, te agradecemos las respuestas que has tenido con relación a todas las personas. Hay alguna más que se nos queda en el tintero. Y a mí me gustaría de nuevo saber, para las personas que están interesadas en este método, en esta técnica y también esta terapia que podéis realizar con ella, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Pues mira, nosotros tenemos nuestra web, que es totemocional.com, totemocional.com. Allí está Ramón Maristany y yo, Montserrat Pijuan Freixas, y tenemos nuestro propio método, que sería Tot Emocional, y entonces allí pueden buscar el tipo de terapia que esté relacionado más o menos con lo suyo. Hay teléfonos. Se puede hablar con esa secretaria, se puede inclinar hacia qué tipo de terapia. De todas maneras, tampoco hay inconveniente, porque si la terapia empieza conmigo y luego yo tengo que derivarla a Ramón, o Ramón empieza una terapia y me deriva a mí, pues eso es algo que llevamos los dos, porque trabajamos siempre en conjunto y cerca uno del otro. ¿Y me queda un minuto, qué nivel de éxito, si lo queréis llamar de alguna manera, tenéis con las personas? Cuando una persona viene deprimida o viene con una enfermedad psicológica, física, no lo sé, ¿qué nivel de éxito tenéis con las personas? Aparte, por ejemplo, de terapias, también hacemos cursos online, talleres, y también vendemos cursos que las personas pueden ir realizando en casa, ¿sí? Bien, yo casi diría, no me atrevería a decir más porque no quiero que se me tilde como, pero prácticamente un 90% de éxitos en casi prácticamente todas las terapias. Hay muchas personas que, bueno, pues consigues o no, también depende si la persona está activa a quererse abrir y decir, oye, venga, lo que tú me digas yo lo voy a hacer. Muchas personas no hacen trabajos que son mínimos, que tampoco son trabajos muy difíciles. Oye, haz una carta que yo te explico cómo a tu abuelo y haz un no sé qué y son 7 días, porque todo se desarrolla en 7 días. O venga, yo te envío unas definiciones, que es la libertad, el amor y tal, y tú me las defines. O sea, son cosas mínimamente básicas, porque la terapia es muy de feedback. Pues muchísimas gracias por esta información que nos ha dado Montserrat Pijuan. Agradecerte que hayas estado en Mindalia Televisión, Mindalia en directo. Espero que haya sido para ti divertido, que haya sido como para mí también estar contigo, y también muy interesante todo lo que has dicho, mucha información que nos ha llegado y tenemos que pues digerirla y también conocerla un poco mejor en el caso de aquellas personas que quieran profundizar en ella. Muchas gracias, Montserrat. Pues yo agradezco muchísimo a ti, Alfredo, a toda Mindalia Televisión, a darme esta oportunidad, y evidentemente me has hecho una pregunta y te digo que no divertido. Bueno, yo me encanta lo que hago, me agradezco lo que hago, el universo me ha dado esta oportunidad, agradezco a todas las personas que nos están escuchando y que pueden hacer que Mindalia vaya siendo cada vez más fructífera, y además agradezco la oportunidad de todas las personas que me han hecho preguntas. Y bueno, a mí me encanta mi trabajo, me divierto con mi trabajo, disfruto mi trabajo, y me gustaría que toda la humanidad, y a lo mejor pensáis, ¿qué vanidosa? Pues bueno, soy vanidosa, pero soy muy feliz, en el sentido de que toda la humanidad podría estar alegre, ilusionada, contenta con cada momento de su vida. Y que todas las personas, sí o sí, lo único que tienen que tener muy claro es que nada ni nadie puede perturbar su felicidad, y menos su mente. Pues queda claro, y ni una palabra más que añadir. A todos vosotras, a todos vosotros, gracias por estar ahí, por participar como siempre en Mindalia en directo. Será en otra ocasión ya donde nos encontremos. Aprovecho la ocasión, ya que estamos a las puertas, para felicitarte la Navidad de 2018 y la entrada del 2019, tanto a Montserrat como a Ramón Maristany y a todos vosotros que estáis disfrutando también de esta charla. Gracias a todos. A todos, gracias.